En el apartado C tenemos una fuerza F1 con un módulo de 10 newton que forma un ángulo de 30 grados con la parte positiva del eje X. Y una fuerza F2 de 3 newton que forma también un ángulo de 30 grados, pero con la parte positiva del eje. Pues venga, vamos a hacer la resolución gráfica, que es muy fácil, y nos lo quitamos aquí mismo. Resolución gráfica. Bueno, pues eso ya lo tenemos súper claro. Vamos a trazar una paralela a F1 que pase por el extremo de F3. Eso. Y ahora una paralela a F2 que pase por el extremo de F1. Eso. Ahora unimos el eje de coordenadas con el punto de intersección. Ponemos la puntita de flecha, que no se olvide. Y entonces esta sería la resultante de la acción conjunta de esas dos fuerzas, obtenida de forma gráfica. Vamos ahora con la resolución analítica y para ello pues vamos a seguir los pasos que estuvimos comentando en clase. Pues venga, lo primero que teníamos que hacer, pues lo primero que había que hacer era descomponer las fuerzas que aparecen inicialmente si estas no están en lo alto de algunos de los ejes, ¿vale? Si están en lo alto de los ejes, no hace falta descomponerlas. Pues venga, vamos con descomposición de las fuerzas correspondientes. En este caso, tanto F1 como F2 no están en lo alto de los ejes, entonces tenemos que descomponer las dos. Venga, vamos con la descomposición de F1. Voy a volver a dibujarlo aquí rápidamente para que lo tengamos todo súper claro. Esta es F1. Lo que implica que esto es F1X. Y esto de aquí es F2X. Y este ángulo es de 30 grados. Bueno, pues entonces ya lo tenemos fácil. Porque sería F1X es igual a F1 y ahora como está debajo del ángulo, pues entonces tenemos que utilizar la función coseno. F1 por coseno de 30. Eso es igual a 10 por coseno de 30. Lo que sale 8,7 newton. Ahora, vamos con la extensión de F sub 2X, que sería igual. Perdón. Bueno, es que esto me he equivocado, posiblemente hayáis dado cuenta. Esto de aquí es F1i. Esto es F1i. Y esto de aquí, algunos se habrán dado cuenta, eso era F1i. La componente vertical de la primera fuerza que nos han dado. Vale, pues entonces eso se obtiene multiplicando F1 por el seno de 30, ya que esa componente de ahí es igual que este trocito y ese trocito está enfrente del ángulo. Es decir, 10 por el seno de 30 y eso va a salir pues 5. 10 por seno de 30
5 newton. Por tanto, ahora ya podemos escribir la expresión vectorial de F1, que sería F1 vector es igual a 8,7 I más 5J. Y se queda ahí preparadito. Pues venga, vamos ahora ya con la descomposición de F2, que lo voy a dibujar. Sería esta de aquí, la pongo más grande, un poquito más, la pongo así grandecita, que la veamos bien. Esto sería F2. Ahora, esto de aquí, pues eso sería F2X. Y esto de aquí, F2Y. Y ahora, cuidado con esto, ¿vale? Esto es importante. Para calcular las componentes tenemos que utilizar este ángulo. Este es el ángulo que tenemos que utilizar. Y ese sería la suma de esto de aquí, que son 90 grados. Y el que a mí me han dado es este. Ese son 30. Por tanto, si sumamos el ángulo recta que forman la parte positiva del eje X con la parte positiva del eje Y, más el otro angulito que forma F2 con la parte positiva del eje Y, serían 90 más 30, eso es igual a 120 grados, ¿vale? Repito, a mí el enunciado del problema me ha dado como dato este pequeñito, que es el ángulo que forman el eje Y, parte positiva, con F2. Pero yo, para calcular la componente X y la componente Y, tengo que utilizar el ángulo que forman la parte positiva del eje X con la propia fuerza, este de aquí, el ángulo total, digamos. Y ese se obtiene sumando esta parte que son 90, con esta otra, que son 30, pues 120. ¿Vale? Hecha esa aclaración, nosotros ahora ya decimos F2X es igual a F2 por coseno de 120, igual a 3 por coseno de 120. Y F2Y es igual a F2 seno de 120, 3 por seno de 120. Y eso nos sale 3 por menos 1,5. Newton, claro que sí, sí, muy bien. Y ahora el otro es 3 por seno de 120, 2,6 newton. Por tanto, la expresión vectorial de F2 es igual a menos 1,5 I más 2,6 J. Segundo, se suman todas las fuerzas componente a componente. Es decir, R es igual al sumatorio de todas las fuerzas. Y vamos a sumar componente a componente. Escucha que he oído. Lo veo aquí. Es decir, 8,7 8,7
sumado con menos 1,5. Igual a 7,2. 7,2 y ahora 5 más 2,6. 7,6 más 7,6 J. Tercero, se calcula el módulo de la resultante. Pues el módulo de R es igual a raíz cuadrada de 7,2 cuadrado más 7,6 cuadrado. Y esto me sale 10,5 newton. Cuarto, se calcula el ángulo que forma con la parte positiva del eje X. Cuarto. Ángulo. Bueno, pues vamos a hacerlo, por ejemplo, con la tangente. Vamos a hacerlo con la tangente. Con la tangente. Pues entonces, el ángulo sería a la función inversa tangente menos 1 de cateto opuesto. El cateto opuesto es 7,6 dividido cateto adyacente 7,2. Y eso sale 46,5 grados. Y ahora ya dice quinto, cuando haya más de dos fuerzas, se representan en un nuevo sistema de coordenadas la resultante y el ángulo de forma aproximada. No necesitamos hacerlo porque en este caso solo había dos fuerzas. Lo único que vamos a decir sobre el dibujo primero que hicimos, donde estaba la representación gráfica, es que el módulo del vector R, ¿vale? El módulo de R, pues hemos dicho que era 10,5 newton. 10,5 newton. Y que el ángulo que forma, este es el ángulo que nosotros hemos calculado, ese ángulo son 46,5 grados. 46,5 grados. No necesitamos hacerlo aparte porque como en el primer dibujo ya hicimos la resolución gráfica, sobre él podemos aportar toda la información que hemos obtenido y con ello todo está súper claro, todo está hecho y damos por finalizada la resolución de este apartado.